en relación a que por el estetoscopio, a la auscultación, oír el ruido cardíaco. Hay otra prueba que es el signo de Magnus. El signo de Magnus, este se realiza en lo que es el ligando un dedo, lo que yo les comentaba, parecía como algo muy tonto, ¿no? En relación a ligar un dedo y hay que ver si hay retorno o no. En relación a la prueba, al signo de Middeldorf, el signo de Middeldorf consiste en poner un trocar o una aguja, un trocar como los que vamos a utilizar en las punciones. Y bueno, pues ponerlo a nivel del corazón, hacer una punción y ver, ¿verdad? En relación a que si hay latido no cardíaco, pero también en relación a lo que es si transmite movimientos, es decir, que si percibimos, ¿verdad? Por medio del trocar o por medio de lo que es el punzo CAT. Entonces, estos signos, básicamente el signo de Magnus o la prueba de Bochut, pues son las que más vamos a utilizar en la circulación, desde un estetoscopio o el amarrar un dedo. Eso es para ver si hay retorno venoso. En relación a que algunas pruebas como la de ICAR o la de Mildeldorf es en relación a que si hay una respuesta dolorosa o que también hay una respuesta circulatoria. De los respiratorios yo les hablaba de un espejito, se llama el signo de Winslow. En el signo de Winslow es que si había empañamiento o no de un cristal. En lo que son los signos químicos como tal, pues había otros que son, por ejemplo, lo que es la prueba de leche marzo o de leche marzo, la prueba de ámbar y bisemoret, pero estos en específico casi siempre no se llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, un papel tornasol en relación a los párpados y ver si lo humedecen o no, es más fácil tener un pañuelo o tener un papel de baño, ¿verdad? En relación a un papel de rollo de baño y ver si hay, si moja o no, ¿verdad? Lo que es ese papel al ponerlo en los párpados. Y luego es en relación a lo que es la prueba de labor, en el cual si se introducen trocas o agujas, ¿verdad? En el músculo y si hay alguna, después de una hora o dos, si hay alguna respuesta de oxidación. Yo realmente no, en esto, pues yo lo baso más básicamente en algunas pruebas que ustedes van a hacer que estén a su alcance. Por ejemplo, lo que es en el psicorratorio, la de Bochut, ya les dije, lo que es en relación al signo de Magnus, en relación a lo que es pues amarrar un dedo, las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, la del labor, que confirman con la de signo de Milderford en relación a que se pone un trocar o un cáter para ver si hay respuesta, es lo que tenemos nosotros a la mano, casi están en desuso. Yo se las mencionaba en relación a las pruebas clínicas para determinar el estado de conciencia es lo más esencial y lo tenemos que verificar en esos artículos de esa ley en relación a un electroencefalograma o un electrocardiograma para determinar a simple vista y con certeza y con medios de gabinete, pues que ya no hay un CES. Muy frecuentemente no lo vamos a tener a nuestro alcance. Todo sería clínico en relación a verificar que la persona ya no tiene signos vitales. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que tipificar nuestro tipo de muerte. Si hay muertes naturales, muertes violentas, muertes patológicas o muertes de características súbitas. Yo les voy a poner un ejemplo en relación a que una muerte violenta, pues es una muerte por algún agente agresor, que tiene que haber un victimario. En este caso puede ser muertes violentas de características culposas y muertes de características dolosas. Es decir, culposas es que yo atropello a una persona, entonces me culpan del atropellamiento si yo no tenía una intención de matar o privar de la vida a esa persona.
Y una muerte de características dolosas es que yo tengo toda la intención con alguno de los instrumentos mencionados. Podría ser un arma blanca o un proyectil disparado por arma de fuego. Si nosotros estamos viendo en relación al escenario que es una muerte súbita, aparentemente estaba sano, pero la persona después de haber comido cae, entonces se tiene que hacer una investigación sobre el alimento, pero también sobre las patologías que padecía, y si no padecía ninguna patología, entonces vamos a tener que hacer una necropsia para revisar los órganos, para revisar el daño, ¿verdad?, que se pudiera tener. Muy bien, en relación a lo que es la muerte aparente, son los estados catatónicos o catalépticos que les había comentado. En relación a lo que es una muerte miscelánea o que deja dudas, por ejemplo, hay gente que está en los penales y amanece muerta. Entonces vamos a ver si no fue una muerte súbita o una muerte provocada. Entonces, esas misceláneas son las que dejan huellas, o como por ejemplo la muerte de cuna de un recién nacido, en relación a que lo estaba amamantando la mamá y amanece muerto. Hay que ver si es una muerte súbita o es una muerte por una patología, por una causa fetal. En este caso, eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Dudas, doctores, en esto que estamos comentando. No, doctor, ninguna. Todo bien, doctor. Sí, es como, por Sí, ejemplo, todo bien, gracias. sí, un futbolista, por ejemplo, de esos de Camerún, salen a la cancha, aparentemente está sano, ya lo aceptaron, incluso para estar en un equipo y un rendimiento, pues bueno, tiene que haber un examen físico y un estado psicofísico, porque bueno, a veces la edad no es la cronológica, sino es la que aparenta, y entonces como no hay datos o registros del nacimiento, pues no se tiene un antecedente. Entonces es cierto que cae súbitamente en el campo. Entonces hay que buscar si no es una muerte súbita, y esa muerte súbita podría ser por alguna malformación. Entonces, por ejemplo, tendría un aneurisma a nivel cerebral, o una coartación de la aorta, o un problema en relación a alguna válvula, que tuviera una cardiopatía y que no la hayan descubierto hasta los 21 años. Entonces, eso es en relación a que son muertes súbitas que pudiéramos presentar. De los signos yo les subí las diapositivas que vamos a ir viendo, incluso vamos a ver durante nuestro curso, son los signos cadavéricos. En esos signos cadavéricos son cuestiones en relación a lo que es inmediatos, que no van a modificar al cadáver y que van a hacer el cronotanato diagnóstico o la data de muerte, es decir, los fenómenos cadavéricos, que no confundir con los signos clínicos que vamos a determinar. Es decir, que esos prácticamente están en desuso, pero algunos que ya mencionamos se utilizan en la práctica cotidiana, ¿sí? Es decir, que ustedes, por ejemplo, van a determinar el tiempo de muerto en relación a la palpación y en relación a lo que es la inspección. Siguiendo ese método clínico de la propedéutica, ustedes van a tener la oportunidad de que se enfría, de que hay cambios a nivel de lo que es la piel, livideces, ¿verdad? Ustedes van a ver algunos fenómenos como son la alisis, pero que se manifiesta conforme a los fenómenos como deshidratación, como por ejemplo lo que es la relajación muscular, y antes una contracción muscular. Entonces, que en horas ustedes pueden determinar de 4 a 6 teniendo un crono, es decir, que porque aparecieron ya livideces más marcadas en cara o en la región dorsal, o que ya hay un enfriamiento generalizado, podemos estar determinando de 4 a 6 horas. No modifican el cadáver. Después de las 12 horas, la putrefacción se hace muy manifiesta. ¿Y qué le puedo decir? Que pues bueno, van a empezar lo que es la red venosa, el vateado venoso, es decir, más signos que vamos a ir viendo fotográficamente para que ustedes vayan teniendo ese panorama que modifica, ¿verdad?, ese cadáver y lo hace irreconocible después de 24 horas. Es decir, que 48, 72 horas el cadáver va a tener deshidratación,
va a tener desprendimiento de piel y ya posteriormente puede haber en lugares que aceleran o desaceleran los procesos. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que también las características del lugar juegan un papel importante para determinar esos cronotanato-diagnósticos. No es lo mismo el lugar de los hechos al lugar del hallazgo. Es decir, el lugar de los hechos donde se cometió el crimen, al lugar del hallazgo donde vamos a encontrar el cadáver. Acuérdense que el cadáver es un indicio y va a subir en calidad de evidencia para que el perito de peritos, el juez, pueda determinar y hacer la justicia. En este caso, nosotros somos un granito de arena en esa investigación para los indicios. Como lo vamos a ver el día de hoy y en esta apasionante clase, la historia, ¿verdad? Tiene una historia, la medicina legal, y eso es lo que su compañero preparó, ¿verdad? El día de hoy en relación a que vamos a hablar de algunos detalles históricos y vamos a seguir en nuestro camino en relación a buscar los indicios, pero sí necesito que ustedes repasen, ¿verdad? Sus fenómenos inmediatos, mediatos, tardíos y conservadores, para que cuando tengamos los casos legales, ustedes ya puedan tener un criterio de un peritaje, como lo hablamos la clase pasada, ser peritos, expertos y determinar el tiempo de muerte. ¿Sí? Adelante, doctor, suba a su clase de lo que es historia, ¿verdad? De la medicina legal. Sí, ¿ya se me escucha? Sí, fuerte y claro, doctor, fuerte y claro. Muy Ok, bien. me lo voy a presentar. ¿Ya se ve? Sí, sí, se ve, son Sí, unas ya se ve. diapositivas blancas tienen una insignia, la balanza, ¿verdad? Entre lo que es eh, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esa diosa de la justicia, ¿verdad? Sí. Que a veces se inclina hacia los malos y a veces se inclina hacia los buenos, buscando una verdad. Sí, bueno, yo voy a hablar sobre la historia de la medicina legal. Para empezar, primero vamos a definirla. La medicina legal estudia los aspectos legales de la atención sanitaria, correspondiendo a una ciencia relativamente nueva, aunque sus esbozos parecen desde la antigüedad, según las necesidades de cada época, siempre muy relacionada con la evolución de de la misma humanidad. Este, Nos menciona desde las primeras técnicas de conservación de cadáveres de los antiguos egipcios hasta las modernas técnicas de la biología molecular. La medicina legal se divide en varias partes, empezando de la Edad Antigua, donde pudimos encontrar el Código de Hammurabi, que fue escrito en Babilonia 1700 años antes de Cristo. Contiene los datos más antiguos de lo que será el derecho médico. Entre los párrafos que se destacan, los relativos a son relativos a los honorarios médicos, establecidos, por ejemplo, que el dinero cobrado que éste dependía ante todo la posición social del enfermo. Esto hay un ejemplo que se dividía, por ejemplo, el noble pagaba 10 ciclos, que era como su moneda, era una moneda de plata. Si el paciente era un plebeyo, tenía que pagar 5. Si el enfermo era un esclavo, pagaba dos ciclos. También existían las indemnizaciones por lesiones, que, por ejemplo, si un hombre golpeaba a una mujer embarazada y la hacía abortar, se deberían pagar 10 ciclos de plata. Y si la mujer moría, debía darse la muerte al hijo del causante. La responsabilidad médico-legal también mencionaba que si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave y lo ha hecho morir, se le deben cortar sus manos. Este, pues todo lo anterior hace pensar en la dificultad de ejercer la medicina en aquella época, ya que el médico estaba expuesto a pagar indemnizaciones o sufrir mutilaciones por un tratamiento fallido. También en la Edad Antigua pudimos ver las prácticas egipcias. En la medicina egipcia la constituyen las técnicas de conservación, como ya había mencionado al inicio, aunque aunque con certeza que la finalidad de los embalsamientos no era médica, sino como preservar a los cuerpos. Este,
el primer experto médico legal fue Imhotep, no sé cómo se pronuncia. Este vivió en Egipto 3000 años antes de Cristo, siendo la más alta autoridad judicial. Los egipcios también utilizaron pruebas para diagnosticar el embarazo cuando existía duda sobre la paternidad del niño y este consistía en observar los efectos de la orina sobre algunos vegetales. Este, la medicina legal alcanzó un notable desarrollo en la cultura a la medicina hindú. Un hecho sobresaliente que un hecho sobresaliente consistió en la técnica de la rinoplastia india, la cual reparaba la amputación de la nariz mediante un colgajo a partir de la frente, causada por un castigo debido a una condena de adulterio. Igualmente, la legislación sobre la muerte es amplia y minuciosa. En Roma, bueno, ahora vamos a pasar a Roma. Los temas médicos legales abundan en la medicina romana, ya que existían varias leyes que hacían referencia a esta, como la ley de Cornelia y Nirus, que esta separaba las lesiones y golpes de otros tipos de injurias. La ley Cornelia de Sicaris el Benefit, que esta establece penas para los homicidas y envenenadores. La ley de Aquilla, que trataba de la reparación del daño causado a un particular en sus esclavos. Tratado con carácter general algunos problemas médicos, como la determinación de la gravedad de las heridas y la investigación a realizarse cuando se produce un aborto. La primera autopsia la realizó, bueno, la primera autopsia o un examen post-mortem, se le atribuyó a dos cirujanos, que son Alexander Herófilo y Erastitrato. Este, También Antistitio, médico romano, realizó la autopsia de Julio César y observó 23 puñaladas y anunció que solo una había sido fatal, que le atravesó el corazón. Luego pasamos a la Edad Media, que se destacaron los códigos Justiniano y de Yuan Lu. El código Justiniano aparece entre los años 529 y 564 de la era cristiana y coincide con la declinación del Imperio Romano. En él se regulaba la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. Se imponían penas por malpraxis y establecía el papel de los expertos médicos dentro de la administración de justicia. Muchos de sus principios persisten en los códigos modernos. Ahora el de Yuan Lu, que apareció en el siglo XIII en China y fue escrito por un juez y se refería a las lesiones, se clasificaban de acuerdo con el instrumento que las causaba y su gravedad se establecía de acuerdo a la región corporal afectada. Sus ediciones corregidas aún son utilizadas por los médicos legistas chinos. Ahora pasamos al Renacimiento, donde el Código Carolino estableció que el experto médico debía auxiliar a los jueces en casos de homicidios, heridas, envenenamientos, ahorcaduras, sumersión, infanticidio, aborto y otro tipo de lesiones. Al finalizar la Edad Media, en los siglos XIV y XV, las prácticas médico-legales adquieren un notable progreso, pasando a ocupar el primer plano de los temas relacionados con el estudio del cadáver, principalmente de carácter anatómico y en algunos casos para conocer la causa de la muerte. Ahora en la Edad Moderna, aquí es donde se da la consagración definitiva de la medicina legal como disciplina, independientemente y como auxiliar de la justicia. Su evolución no ocurre simultáneamente con el de otras ciencias bajo el impulso intelectual del Renacimiento, favoreciendo el perfeccionamiento y la difusión de la imprenta. El médico francés, Ambrosio Paré, este, dedicó uno de sus volúmenes a la metodología para preparar informes médicos.
Este, de los informes y de los medios de embalsamiento de los cadáveres. Expuso los importantes signos clínicos y dijo que la medicina legal no puede considerarse como una verdadera ciencia, sino hasta el momento en que esta obra concedió el título de ser padre de la medicina legal, considerándosele por esto el fundador de la medicina forense moderna. En la edad contemporánea, este, ¿cómo se llama? Ay, perdón, otra vez. Llega en el momento ya que no solo es una práctica, sino también es un objeto de enseñanza a los médicos. Alcanza pleno reconocimiento como especialidad y se incluye en los planes de estudio, primero englobado en la cirugía y después de carácter independiente. En el siglo XVIII, bueno, el siglo XVIII se caracterizó por el desarrollo de las primeras cátedras de medicina legal en las universidades y se impartía junto a otras como salud pública. Este, y ahora vamos a hablar un poco de México. El presidente de la República, Valentín Gómez Farías, fundó en 1832 el establecimiento de ciencias médicas para la carrera de medicina, donde el doctor Agustín Arellano fue nombrado el primer catedrático de la materia de medicina legal en 1833. La figura más descartada fue el doctor don Luis Hidalgo y Carpio, de 1818 a 1879, reconocido por ser el fundador de la etapa científica de la medicina legal en México, apartando el concepto de dictamen previo, clasificación de las lesiones y deberes y obligaciones en los médicos con sus pacientes. Algunos de estos conceptos aún vigentes en la Constitución mexicana y algunos códigos penales. Y eso es todo. Sí, es algo muy relevante en relación a nuestra historia. Si nos vamos a tiempos de el doctor, ¿verdad? Carpio, en relación a lo que es la medicina legal, siempre se ha destinado que tuviera para hacer el procedimiento de la necropsia de ley, que estuviera un médico legista, dos químicos, ¿verdad? Y también en relación a dos prácticos o preceptores, que incluso ahora ya se han profesionalizado. Los prácticos o los que nos ayudan, ¿verdad?, a realizar la apertura en el terreno de la necropsia, porque no podemos determinar en el lugar donde encontramos el cadáver, se tiene que llevar a un anfiteatro. En el anfiteatro se tiene que revisar, ¿verdad?, cada parte del cuerpo para determinar, ¿verdad?, de qué falleció la persona. En este caso es interesante en relación a que pues dos prácticos nos tienen que ayudar a realizar. En eso se llaman proceptores o peritos prácticos o proceptores o ayudantes, en relación a que eso es importante en la historia retomarlo, porque actualmente ya hay una carrera que se llama técnico superior embalsamador e histopatólogo. Ellos ya tienen cédula profesional y pueden incluso estar en una audiencia y dar su peritaje. Si ven ustedes en el ámbito pericial, en el ámbito de lo que es la identificación, se tienen programado, se tiene determinado los tiempos. En medicina legal lo más importante es el tiempo, en relación a que si ustedes ven, si hacemos una línea de tiempo en relación a cómo fue cambiando la organización de lo que es de la colonia, la independencia, en relación a lo que es desde los aztecas o tiempos más antiguos de nuestro país, pues vemos que siempre se tenía que buscar la verdad para poder hacer una o ejercer una acción penal, es decir, restituir el daño o un laudo, es decir, quedar en un acuerdo. En el servicio médico ha habido varias transformaciones en relación a lo que es que nosotros tengamos presentes que son de investigación. Yo les hablaba cuando, por ejemplo, que llegan las moscas atraídos por la putrefacción,
y la importancia de que hubiera peritos en entomología para el estudio de insectos. Entonces, en ese actuar, ¿verdad? En ese que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Las moscas, estudiar las moscas y de ahí partir, ¿verdad? En la entomología forense de los dípteros para determinar el lugar o la región y tener una prueba más. Si vemos la historia, hay varios representantes en los cuales siempre es buscar la verdad histórica, es buscar el hecho, ¿verdad? Delictivo. Entonces ustedes van a ver que la criminalística va de la mano con la medicina legal, pues como ciencias auxiliares, pero también como ciencias en las cuales buscan los indicios para que pudiera darse, ¿verdad? La ley, ¿verdad? En relación a esa impartición justa, rápida y expedita. Muy bien, doctor, lo felicito, muy buena presentación. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos actuales. Por ejemplo, lo que es la normatividad de la norma 017. Algún doctor que lo preparó, lo que es la norma 017, para ver sus alcances y ya aterrizar en nuestra clase. Bien. Yo, doctor, yo preparé la exposición. Muy bien, Enseguida doctor. comparto mi pantalla. Muy bien, doctora. Vamos a muy buen ritmo. Ya pueden visualizar mi presentación. Sí, bueno, se ve un poco pequeña. Ah, ya. Sí. Ok, gracias. Bien, buenos días, profesor y compañeros. A continuación yo voy a explicar o vamos a hablar un poquito de la norma 017. Para esto, bien, el 8 de agosto del 2012 se publicó el proyecto de esta norma para la vigilancia epidemiológica. 60 días más tarde se publica en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica. Participaron para esto un conjunto de organismos, instituciones y unidades administrativas, dentro de las cuales destaca la Secretaría de Salud. Dicha norma está compuesta por 19 apartados que trataré de resumir en la siguiente presentación. Y como primer punto, se abordarán los objetivos y el campo de aplicación de dicha norma. Deme un segundo, es que no está avanzando la presentación, ¿verdad? No. No. Bien, entonces continuamos. ¿Para qué sirve esta norma? Bien, pues establece el proceso de funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por sus siglas SINAVE, el cual hace un análisis sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, lo que permite establecer las políticas y programas de salud pública. El campo de aplicación, pues, es especialmente a todas las personas que se dedican y los que nos vamos a dedicar al sector salud. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional
y su ejecución involucra a los sectores tanto público, social y privado que integran al Sistema Nacional de Salud. Es decir, es de uso obligatorio en las personas que conformaremos el sector salud. Dentro de las definiciones, bueno, la norma, perdón, en sí presenta una serie de definiciones, de las cuales las que consideré más destacables son las siguientes: alerta epidemiológica, urgencia epidemiológica, que al escucharlas parecieran términos similares. Sin embargo, la norma trata de establecer una cierta diferencia y denomina a una alerta epidemiológica como el comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia, mientras que una urgencia epidemiológica es evento que, por su magnitud o trascendencia, requiere la inmediata instrumentación de acciones. Si se dan cuenta, subrayé estas dos palabras que consideré clave. Alerta solo es un comunicado, apenas se está lanzando, como que se está avisando que hay un posible evento epidemiológico, mientras que una urgencia ya está sucediendo ese evento. Emergencia epidemiológica. Lo define como un evento de nueva aparición o reaparición que pone en riesgo la salud de la población y requiere acciones inmediatas. La emergencia, a diferencia de los anteriores dos conceptos, se refiere a un evento que ya pasó y vuelve a aparecer. Por ejemplo, la influenza, ¿no? Que volviera a reaparecer y volviera a causar un tipo de daño como el que ocasionó cuando se suscitó por primera vez. Caso lo define como un individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico, mientras que el brote es la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. También se considera un caso como el que se suscita bajo una vigilancia especial y donde no existía esta enfermedad epidemiológica. La diferencia entre caso y brote es que el caso solo se da en un solo individuo, mientras que el brote ocurre entre ya varias personas. Morbilidad y mortalidad. Bueno, pues morbilidad se refiere al número de personas enfermas en relación a la población en que se presenta un lugar y tiempo determinado. Ambos se expresan generalmente en tasas, mientras que la mortalidad es el número de defunciones ocurridas por una enfermedad determinada en relación a la población en que se presenta en un lugar y tiempo determinado. Morbilidad solo hace referencia al número de personas enfermas, mientras que la mortalidad es el número de defunciones. Bien, como mencionamos al inicio, hay todo un conjunto de organismos que se encargan de que se lleve a cabo esta vigilancia epidemiológica, o al menos una vigilancia epidemiológica eficiente. Para empezar, vamos a decir que la Secretaría de Salud es el órgano rector del SINAVE, que recordamos que era el Sistema Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Bien, pues este SINAVE recibe información del Sistema Nacional de Salud. Dicha información es procesada y difundida por este organismo. Ahora, el SINAVE está coordinado por una serie de organismos. Entre ellos está la DGE, que es la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y esta DGE se apoya del CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Este CONAVE se encarga de unificar los criterios y procedimientos para la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, o sea, del país. También está coordinado por el CB, que es el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, y el COJUVE, que es el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. Ambos, tanto el CB como el COJUVE, se encargan de lo mismo, de difundir y verificar el cumplimiento de los procedimientos de la vigilancia, pero a distintos niveles. Esto lo hace a nivel estatal y a nivel jurisdiccional. Ahora bien, la vigilancia epidemiológica está compuesta por una serie de factores o componentes, como aquí lo menciona, entre los cuales destaca la vigilancia de la morbilidad, que mencionamos que es el número de personas enfermas, la vigilancia de la mortalidad,
que es el número de funciones, la vigilancia de emergencias de salud pública, la vigilancia especial y la vigilancia internacional. Todas estas vigilancias se llevan a cabo a través de organismos distintos y ya, bueno, como todo análisis, se debe seguir una metodología, pues la norma también menciona una serie de metodologías que se siguen para que se lleve a cabo la vigilancia epidemiológica. Están enlistadas en este recuadro. Sin embargo, la regla no se expande en explicar cada una, solo las menciona. Y finalmente en este apartado menciona cómo es que el SINAVE recolecta de forma continua, oportuna y confiable la información para así tomar decisiones, ya sea de emitir una alerta epidemiológica o de difundir información a la población y así crear las políticas y programas de salud pública. El siguiente punto que aborda la norma es cómo se lleva a cabo la notificación y análisis de la información. Y para esto define dos conceptos. Se considera como fuente de información a todas las instancias del Sistema Nacional de Salud, organismo, dependencia o persona que tenga conocimiento de padecimientos, condiciones, eventos o urgencias epidemiológicas. Y la periodicidad de la notificación es importante, pues debe ser inmediata, diaria o semanal, según lo determine la autoridad sanitaria que esté a cargo. El siguiente punto que aborda la norma es la evaluación y análisis de riesgos y determinantes de la salud. Estos deben ser monitoreados, deben ser monitoreados los padecimientos, urgencias epidemiológicas emergentes o reemergentes que cumplan con estos tres requisitos. El primero es que pongan en riesgo a la salud de la población. El segundo es que causen causas de muerte de interés para la vigilancia epidemiológica y fenómenos naturales y antropogénicos identificados por el Sistema Nacional de Salud, instancias comunitarias y medios de comunicación. Lo más importante o lo que busca esta norma es que la información resultado de la vigilancia epidemiológica deba ser difundida a través de reportes impresos o electrónicos que favorezcan la accesibilidad a los datos. Tales pueden ser monografías, medios de comunicación o reportes de encuestas. Y finalmente, la bibliografía consultada, que pues es de la norma oficial, de la norma -017, SSA2-2012. Por mi parte es todo, compañeros, y si alguien tiene alguna duda, justo se la podemos aclarar. No, excelente presentación en relación a plantarnos en el contexto actual que un médico debe de estar apegado al diario oficial de la Federación, que se publican estas normas, bueno, que son legisladas por diputados, por senadores, pero que son aprobadas por el comité médico en relación al actuar profesional. Casos van a tener muchos, van a tener en su actuar profesional muchos, ahora que estamos determinando las causas de muerte, muerte natural, muerte violenta, muerte miscelánea, muerte súbita, muerte aparente, lo que es los apartados de lo que es homicidio o lo que es en suicidio. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un caso de un recién nacido, ¿verdad? O un caso de que hay un óbito que murió, ¿verdad? Y que nació muerto, o sea, perdón, murió dentro de la mamá y está obitado el producto. Esto nos va a llevar a un certificado de defunción y ustedes tienen que tener la importancia de la vigilancia de la norma 017. ¿Por qué? Porque si ustedes actúan visceralmente, pues no van a saber qué certificado pedir, si es óbito o si es un recién nacido que respiró al nacer, ¿verdad? Y que se tuvo una clasificación para ese recién nacido. A lo que voy es importante en relación a que hay causas maternas y causas fetales.
el certificado de función es importante determinarlo en relación a que hay una muerte fetal o un certificado de muerte. No hay otros certificados. Si la persona como tal no dice bien la información y ustedes llegan, tienen que valorar el cuerpo. El cuerpo, si presenta maceración y nació vitado, o sea, muerto, se tiene que hacer un certificado fetal. Pero si es un recién nacido que respiró y falleció, aquí como tal, ustedes dirían, bueno, yo me lavo las manos y que venga el servicio médico forense. Pero en comunidades alejadas o en comunidades que estén apartadas de algo real, ustedes tienen que tomar una decisión. El hecho de esperar a que vengan los servicios periciales, el servicio médico forense para llevarse el cuerpo y determinar la causa, que puede ser una muerte súbita o una muerte fetal o un trastorno genético, pero se tiene que determinar, se tiene que llegar, y esto es lo que hace más a la medicina legal una ciencia por excelencia, es decir, que tenemos que describir de cabeza a pie todos los indicios, ¿verdad?, que llevaron a esa muerte. Pero si en este caso es una muerte de características súbitas y que muere por la interrupción materno-fetal, ustedes como médicos van a tener la capacidad de realizar el certificado, pero con pruebas evidentes. Por ejemplo, si esa mujer no tuvo un control prenatal, si por ejemplo no acudió a revisarse ya sea con médico particular, si no tiene ultrasonidos, que se detectara, por ejemplo, una alteración en lo que es la circulación placentaria, ¿por qué se dio la interrupción materno-fetal? Entonces, es cierto que los niños pueden fallecer por hipoxia o por un mal trabajo de parto, o pueden nacer por desproporción cefalopélvica, o pueden nacer por el hecho con un trastorno, ¿verdad?, ya congénito, que no van a ser viables y que van a fallecer durante la vida. La vigilancia epidemiológica de las normas 017, la importancia es llegar, ¿verdad?, a que esos casos sean relevantes para nuestro país, para que hayan los insumos, es decir, que haya los requerimientos. La Secretaría de Salud y las jurisdicciones sanitarias, y cuando ustedes estén en su servicio social, lo más importante de reportar las muertes más veraces es en relación a que si hay un mayor número de infarto agudo al miocardio, si hay mayor número de hipertensos o de diabéticos, esta norma es importante porque es una serie de casos. En este caso, si ustedes en su reporte semanal no reportan que hubo fallecimientos en su comunidad o en su lugar donde están trabajando, laborando, obviamente la Secretaría de Salud no va a dar el presupuesto, por ejemplo, para que haya telmisartán, o para que haya ácido acetilsalicílico, o para que haya clopidogrel, o para que haya algún fármaco determinado para lo que es metoprolol, propanolol, para que haya esos insumos. Si ustedes ven en relación a que muchas veces van a haber conflictos, ¿verdad? O conflictos de intereses, y si ustedes no reportan lo más veraz y copian la información, ¿verdad? Pues entonces esa comunidad, ustedes en ese año que es del servicio social, pues no van a hacer un aporte importante. Es decir, si yo nada más copio estadística y no llevo lo real, pues entonces dejo a esa población desamparada con el recurso. Entonces es importante que, por ejemplo, en estas causas de hipoxia, en relación a la interrupción materno-fetal, pues se busque la verdad, porque si no, esa misma norma los va a llevar a la jurisdicción a que determinen y dictaminen por qué llegaron a una causa. Es incorrecto que, por ejemplo, ustedes pongan, por ejemplo, tetralogía de Fallot, o que pongan algún trastorno de alguna normalidad sin tener un ecocardiograma, por ejemplo, una falla valvular, o por ejemplo, de una
estenosis o de una atresia que no se haya formado una válvula o que esté ausente una atresia aórtica. O sea, tienen que avalarlo, pero con pruebas. Si ustedes no tienen pruebas, pues van a ser acreedores a una sanción, porque no están siguiendo la norma. Eso es importante, que ustedes vayan a ver el cuerpo, lo revisen, pero no pueden hacer un informe en el cual ustedes no pueden aprobar algo. ¿Dudas, doctores? No, doctor. Una duda, doctor. No, ¿Qué tipo de sanción aplicarían? Sí, la sanción es importante. Se forma un comité de expertos, por ejemplo, si usted certifica mal una defunción, se forma un comité. En ese comité como tal, se van a decir, bueno, ¿usted por qué llegó, por ejemplo, en este óbito? Y usted pone, se obitó porque tuvo una interrupción materno-fetal. Tiene que tener las evidencias, que se atendió con partera, o cuando llegó ya llegó sin signos vitales, quién le probó, ¿verdad?, la frecuencia cardíaca fetal. Todos esos son indicios que a usted lo van a ayudar para decir, se murió por una interrupción materno-fetal y una hipopsia porque tenía doble circular, pero si no tiene ni el ultrasonido, va a ser sancionado. O sea, el ultrasonido de la madre, donde tenga algo que diga, bueno, pues un tubo circular, un doble o triple circular de cordón, que no es causa de muerte, pero que sí pudo haber afectado como causa de la muerte. Pero si usted no tiene pruebas, desgraciadamente, pues va a ser sancionado por ese comité, lo van a requerir en la jurisdicción, dependiendo si lo pueden resolver en el comité, es decir, retractarse de la causa de la muerte que usted dio, pues le van a hacer que haga otra vez el certificado, pero con las probables muertes ya con todos y es algo muy, muy indigno para un médico. ¿Por qué? Porque van a decir que no está haciendo usted su función social y entonces le van a decir, usted no va a tener certificados de defunción por un buen tiempo o no va a poder certificar y está sancionado. Bueno, le salió barata, ¿verdad? La sanción. Ya no puede certificar usted porque no certifica bien. Pero si usted, por ejemplo, es un delito donde el padre, ¿verdad? Hay una imputación porque hay un divorcio, porque ya hay un interés como tal en relación al daño, reparación del daño, usted debe de hacer un laudo, como en tiempos de los aztecas, debe de reparar ese daño por el acto de que usted no certificó y dejó dudas. Y entonces se siente dañada, los demanda, ¿verdad?, ante una institución como la Procuraduría General de la República, porque son delitos federales. Acuérdense que el médico no es estatal, es federal. Todos los problemas de mala praxis van a parar a la Procuraduría General de la República y es cárcel inminente. Entonces usted se tiene que amparar por hacer mal su actuación profesional. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar a un comité de médicos expertos de su área, la medicina general, donde van a decir, bueno, lo vamos a sancionar al médico por 6 años de inhabilidad para ejercer su profesión. Entonces eso ya es una cuestión donde usted ya causó un daño, donde lo van a inhabilitar 6 años para ejercer la profesión y tiene que reparar el daño y el monto como tal en relación al perjuicio que ocasionó. Entonces, esto en la medicina legal es muy triste. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una junta de peritos donde van a revisar su trabajo. El trabajo es diario y cada paciente es una prueba. Cada paciente es un examen. Si usted como tal da por ligereza, incluso desde que está recetando una clorfenamina compuesta, desde que está recetando y no dice, ¿verdad?, que lo va a letargar o lo que lo va a dormir o que le va a ocasionar sueño y la persona trabaja en una maquinaria pesada y si no trabajara, aunque conduzca un vehículo, usted no le hizo la prohibición, eso va a generar una sanción. En Estados Unidos es muy penado. Hemos visto casos, por ejemplo, de Michael Jackson, de que
pues le pusieron propofol y que incluso Michael Jackson pedía, ¿verdad?, que le pusieran su ketamina con propofol como relajante muscular, pero era verbal, nunca hubo algo escrito, donde él aceptaba, donde había una responsabilidad. El médico fue enjuiciado claramente por un mal actuar profesional, una mala praxis. Entonces, el que no sepas la norma no te exime de que esté. Es decir, nadie puede estar por encima de la ley, pero también del desconocimiento de las normas. Es decir, casi nadie nos explica esto en la carrera de medicina. En el actuar profesional, la norma, si no la llevamos a cabo, de casos o de vigilancia o de reporte como tal, pero esto incluye lo que es la práctica profesional actual. Es decir, que tú tienes que hacer con conciencia y responder de tus actos. Una